Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia. Bienvenidos de nuevo a mi podcast, a otro episodio de mi podcast, Abriendo mi mente. El día de hoy vamos a hablar sobre las escuelas de enseñanza esotérica. Y quiero empezar por la definición de la palabra esotérico. Antes, la Natalia anterior, escuchaba esa palabra y de verdad, se lo juro, me daba como miedo, como, ay, ¿qué será eso? O será algo malo, o, ¿saben? No sabía el significado de la palabra esotérico. Y esa palabra viene del griego eso, que significa adentro, teros, que significa interioridad, e ico, que significa relativo a. Es decir, es algo relativo a la interioridad o ir más adentro. Es algo que está oculto. Eso es lo que significa la palabra esotérico. Entonces hoy vamos a desarrollar ese esquema, ese mapa conceptual que ven en pantalla, explicando un poquito el origen, muy básico, porque esta información es extremadamente vasta, hay muchísima información. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción basándonos en este pequeño esquema conceptual. Esta información la estoy sacando de un libro que es una compilación de las enseñanzas de teosofía basadas en la doctrina de Elena Blavatsky. Y este esquema está en un libro de un autor que lo que hace es recopilar fragmentos importantes de la información, la ordena y le da una estructura para que nosotros los estudiantes podamos asimilar mejor esa información que es muy vasta, es demasiada información y muchas veces información que no está ordenada. Por ejemplo, cuentan, porque yo todavía no me he leído ningún libro de Elena Blavatsky, he estudiado sus enseñanzas así en libros de compilación, pero sí he escuchado como que sus libros son muy densos, que no tienen puntos, no tienen comas, no están como bien organizados y bien estructurados, porque claro, era información canalizada. Entonces estos autores lo que hacen es ordenar y organizar un poco la información. En específico, este libro se llama Una introducción a los principios esotéricos y fue escrito por William Doss McDavid, por si acaso quieren profundizar un poquito en la información. Entonces, bueno, vamos a empezar con el esquema, y si se dan cuenta, en la parte central hay una línea, y esa línea es la que divide por la parte de arriba la historia que no se cuenta, y en la parte de abajo la historia que sí nos han contado y que es como la aceptada por la sociedad. Pero la parte de arriba muchas personas no conocen que existe, no lo saben porque es información que ha sido ocultada u ofuscada. Pero bueno, vamos a empezar mencionando las tradiciones lemurianas primordiales. Desde ahí empezamos en este esquema. Vemos que esta raza lemuriana primordial proviene de la tercera raza raíz, que provienen de los instructores divinos. Aquí hay muchísima información, entonces de todo esto yo les voy a hacer un episodio. Les voy a hacer un episodio de los divinos instructores, que es la jerarquía angelical, para que ustedes sepan quiénes son esos divinos instructores que nos han dado todo ese conocimiento sagrado y ancestral. Entonces luego de allí pasamos a la etapa de las tradiciones atlantes primordiales, donde desarrollamos ego. Más adelante también vamos a hablar sobre qué es el ego, y aquí se estaba trabajando el tercer chakra, que es el chakra del plexo solar. Luego de allí hubo una ramificación a las tradiciones arias primordiales. La palabra aria aquí no quiere decir, no se refiere a ninguna etnia, a ninguna raza, ni ninguna clase social, ¿no? Simplemente fue la raíz que provinieron directamente de los atlantes. Entonces, a partir de allí, de las tradiciones arias, vemos que se despliegan todas esas tradiciones que luego se fueron convirtiendo en cada vez un poco más fraccionados, y al final la hiperfraccionamiento de esto
es lo que lleva a las religiones, pero eso ya está como en caída de conciencia. Y las religiones, no voy a hablar sobre las religiones en este episodio, sino que lo voy a dejar para un episodio posterior. Pero entonces quiero que tengan claro que esto que vemos en la parte de abajo del esquema no son las religiones, sino que son las tradiciones, ¿vale? Ok, entonces empezamos con las tradiciones europeas. Pues bueno, como lo dicen, las tradiciones europeas, las tradiciones nórdicas, el druismo y, por ejemplo, esta filosofía o estas tradiciones, por ejemplo, podemos encontrar la mitología nórdica, podemos encontrar técnicas como las runas, aquí están los duendes, las leyendas, las hadas, por ejemplo, en Irlanda el tema de las hadas, los elfos, los duendes, pues eso tiene que ver con esas tradiciones. Seguidamente nos vamos con las tradiciones griegas y aquí pues se despliega un montón de escuelas místicas con muchísima información, pero esta escuela o estas tradiciones se caracterizan por ser muy intelectuales, muy racionales, muy lógicas. Aquí está la matemática de Pitágoras, aquí está Sócrates, aquí está Platón. Son muy analíticos, aquí también estudiaron la política, un montón de cosas. Y bueno, ahí ven el neoplatonismo y el orfismo. Seguidamente vemos las tradiciones egipcias y aquí también es otro mar de información que se despliega para ti, para que estudies. Y bueno, las tradiciones egipcias se basaron en los llamados misterios. Y unos misterios que ellos trabajaban mucho con prácticas corporales, trabajaban mucho con eso, con la magia de los cuerpos, usaban aceites, embalsamaban el cuerpo, también trabajaban con la energía. Las pirámides era como una cámara de canalización energética. Entonces ellos también trabajaban muchísimo con esos misterios del cuerpo físico, sobre todo. Si se dan cuenta, luego de los misterios, de las tradiciones de los misterios egipcios, se desarrolla el hermeticismo. Y el hermeticismo, pues, la punta de lanza de todo esto fue Hermes Trismegisto, que en Egipto su reencarnación fue llamado Thoth, y se basa en las 7 leyes primordiales del cosmos, como los 7 principios herméticos, que también tengo un poquito de información en el podcast sobre los principios herméticos, pero es un tema que también me gusta muchísimo y que vamos a desarrollar más adelante. Y de esos principios herméticos, conjunto con el neoplatonismo y un poquito del judaísmo y la cábala, se conforma lo que es el cristianismo actual. No es la religión cristiana, son las tradiciones cristianas primordiales que no han sido profanadas. Seguidamente tenemos las tradiciones caldeas, que se dividen en el judaísmo con la cábala y su árbol de la vida, que me encanta también ese tema. Vamos a desarrollar un poquito también sobre la cábala. Y por otro lado está el islam y el sufismo. Con respecto a las tradiciones persas, las tradiciones persas, el principal fue Zoroastro, que las tradiciones básicas de él decían buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Zoroastro, me pareció curioso que Zoroastro significa el que puede manejar camellos. Seguidamente tenemos las tradiciones indias. Y aquí, pues como les decía, también hay muchísima información. En el hinduismo, pues las bases del hinduismo son el karma, dharma, creen en la reencarnación, tienen muchísimos dioses, tienen demasiados dioses, diversos y como con muchos colores que llaman muchísimo la atención. Por eso es tan complicado a veces si quieres empezar a estudiar el hinduismo o el budismo, que son las tradiciones indias. Es bastante información, muchísima información. Puedes estudiar toda tu vida. Y con respecto al budismo, podemos decir que, bueno, ellos no siguen ningún dios. Esto es al contrario. El hinduismo tiene
muchísimos dioses y el budismo no tiene dioses, simplemente pues se basan en las enseñanzas de Buda, que también voy a hablar un poquito de Buda y de su reencarnación, ¿no? Vale, seguimos desarrollando este mapa conceptual y nos encontramos con las tradiciones chinas. Las tradiciones chinas está el taoísmo y el confucianismo. El taoísmo, el símbolo principal es el yin y el yang. Ya con el yin y yang ya podemos identificar cuál es su filosofía, cómo ven el mundo, cómo ven la vida. Y bueno, ese símbolo es bastante característico. Pero me pareció también bastante bonito. Encontré una frase que se pronuncia así: Yi Jing, Yi Yang, Se Wei Tao. Y significa un aspecto yin, un aspecto yang. Eso es el Tao. Y en realidad es eso, yin y yang, energía masculina, energía femenina. Por su parte, el confucianismo se basaba en la ética, en la moral, en la virtud individual y en el cuidado de la tradición. Si nos damos cuenta, estas tradiciones chinas antiguas provienen directamente de las tradiciones atlantes divergentes. Entonces eso es algo que no se los había mencionado y es bastante importante acotarlo. Entonces esas tradiciones atlantes divergentes, aparte de las tradiciones chinas, también tenemos las tradiciones de los indios americanos, los mayas, los toltecas, los aztecas, los nativos americanos. Y esto es como lo más puro que podemos encontrar en tradiciones atlantes. Y con respecto a las tradiciones divergentes lemurianas, es decir, lo más puro que podemos encontrar de tradiciones lemurianas, lo encontramos en Australia y en las islas de las Polinesias. Entonces, quería cerrar la mención de este mapa conceptual, recalcando que esto no son las religiones y que más adelante vamos a hablar un poquito más sobre las religiones, las sectas y los cultos, pero nos vamos a quedar por hoy en esta información. Creo que es bastante. Si quieren seguir desarrollando el tema, pueden buscar el libro. Está en inglés. Está en inglés y yo no lo encontraba en español. Entonces, no sé si ustedes saben, pero se los digo por si acaso. Lo encontré en PDF y yo no sabía que se podía traducir un archivo en PDF entero. Entonces lo traduje al español y tengo la versión en español y la versión en inglés, porque como les dije, como es mucha información y son palabras que quizás las he escuchado pocas veces, entonces es mejor empezar primero, para mí, como no domino bien el inglés, empezar en español y ya después leer en inglés cuando ya sepa más o menos las bases técnicas de cómo son las palabras y todo eso. Entonces, bueno, vamos a dejar el episodio hasta aquí. Espero que les haya parecido interesante. Tengo muchísimos temas que desarrollar todavía. Se los voy a ir subiendo poquito a poquito. Y si tienen alguna pregunta o lo que sea, me lo hacen saber, ¿vale? Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos luego. Bye.